El rol del futuro del asesor agrícola me invitaron a que lo cuente pensando en ese rol porque parte de mi actividad profesional fue ser asesor técnico y bueno, es realmente un gran desafío plantearlo y cuando pensaba cómo hacerlo, pensé cuando yo arranqué profesionalmente y los distintos eventos que había vivido durante la profesión, viendo las diferencias que podían haber. Cuando uno encuentra la definición de ingeniero agrónomo es una definición muy amplia y casi se da por naturaleza pensar que si uno es ingeniero agrónomo es asesor técnico, ¿no? O sea, y en realidad las posibilidades son diversas, por eso quiero aclarar que acá todo lo que le voy a comentar es desde una ruta, desde el asesor técnico agrícola, pero con todas las derivaciones que eso puede tener, teniendo en cuenta lo que es una definición de ingeniero agrónomo. Esto es algunas extracciones de lo que está en Wikipedia y es importante ver que ahí define que maneja los recursos renovables en forma racional, está definido así en la Wikipedia, y su actividad va dirigida al desarrollo del sector agropecuario, del medio rural y de la industria agroalimentaria. O sea, realmente estamos con una matrícula que nos da enormes responsabilidades, pero también enormes oportunidades. En el taller anterior estuvo Fernando Andrade, que de alguna manera presentó muchos de los desafíos y él mencionó también este tema de lo que es la innovación. Y lo que le preocupa hoy, o le puede preocupar hoy a un profesional recién recibido, ¿quién de acá nació después del 90? Levante la mano. Bueno, él seguramente están más preocupados que nosotros, pensando en cómo vamos a hacer para trabajar con esa complejidad, con lo que está planteado como hoy la innovación, como un proceso exponencial, como muestra el gráfico. Evidentemente tengan en cuenta la escala, ¿no? Pero lo que es importante que ya en la escala para lo que era el gráfico de Fernando en el 2016, parado en ese momento, era prácticamente los eventos disruptivos eran exponenciales y todo este tema de la imprevisibilidad, la inevitabilidad que es acumulativa, y eso hace que a uno a veces lo ponga como difícil de ver dónde pararse. Por eso me tomé el atrevimiento, y acá les pido disculpas que sea autorreferencial, la invitación me hicieron a que hable del tema y hice un repaso de mi vida profesional ahí cuando me recibí en el 81, y ya el glifosato ya había sido patentado en el año 70, y fue alrededor de esa década. Yo voy a hablar por décadas para ir integrando los distintos desafíos que uno tuvo como profesional, y ya arrancando nomás, donde la siembra directa empezaba a ser algo que crecía a punto tal que en el 89 se forma Presit, pero en el mundo, pensemos que en el 81 recién sale la primer laptop, que tenía un costo de $9.500 del año 81, en el 83 el celular, recién aparece el CD, algunos ni lo deben conocer para su uso en música, y bueno, es un primer ejemplo de uno salía de una universidad que me había formado a regular el arado, que tenía que conocer cómo hacía para regular correctamente los implementos de labranza, donde la siembra directa era prácticamente una rareza en algún comentario, y donde el cultivo de soja arrancaba. Entonces, eso también llevó a que uno como profesional viera en el cultivo una posibilidad de aprender, de crecer, y eso llevó también en su momento a la formación de Don Mario en el año 82. Pero uno lo ve ahora en el tiempo y parece ser visionario, y simplemente era el interés de un cultivo que se veía con enormes posibilidades, del cual no sabíamos absolutamente nada, pese a haber sido ayudante de la Cátedra de Cultivos Industriales, que era casi una descripción botánica del cultivo, con algunas aplicaciones según el libro de Remus y Calvo, que estaba vigente, y nada más. Y bueno, la curiosidad en meterse llevó a incursionar de la misma manera que
entendiendo en base a los criterios que había dado la universidad, básicos, entender que lo que planteaban esos pioneros en respecto a producir sin labranzas tenía mucho más lógica de muchas de las cuestiones que estaban vigentes en ese momento en el sistema de producción. Si seguimos llegando en el 90, y lo voy poniendo seccionado para no manchar con toda la diapo que la vamos a ver al final y que se entienda cómo fueron todos esos desafíos. Obviamente que uno seguía trabajando en soja, fue el año que se libera en el 91 ya Internet al ámbito público, pese a que era una red generada ya en el 83, empieza a aparecer la utilización, también la liberación del posicionamiento global, en el 98, en esa década, aparece el Bluetooth o comienza a ser utilizado el Bluetooth. Y digo, era interesante al ir preparando esta diapo ver muchas cosas que uno las ve como incorporadas de toda la vida y que en realidad fueron apareciendo y algunas muy recientemente. También el primer alimento transgénico probado fue un tomate ahí en el año 96, y en el 94, perdón, y en el 96 la soja transgénica. Y en el mientras tanto, uno profesionalmente participaba en la Fundación Producir Conservando por ver que en la sostenibilidad había un desafío y era una posibilidad de trabajo profesional asociado a la visión que uno iba teniendo en la medida que interactuaba dentro de APRESID. Y eso también llevó a la formación de Agrites, una empresa para hacer evaluaciones y ensayos, y ya en el 97, viendo toda la potencialidad que tenía la georreferenciación, conformamos Agrimax, que hoy no está Agrimax porque fue mutando y cambiando y termina, como van a ver más adelante, en Solapa 4. El primer congreso APRESID lo pongo como un hito, porque es en el año 92 y para ver la visión de muchos de los pioneros. Ahí se escribió un documento para Río 92. Río 92, que es esos encuentros mundiales que hubo en Río +20 en el 2012, estaban preocupados por la contaminación industrial. Nadie hablaba del campo, nadie hablaba de esa preocupación y desde APRESID se escribió un manifiesto mostrando la preocupación que había ya en el 92 respecto a la degradación de suelos. Llegamos al 2000, en plena crisis, Wi-Fi hacía como norma su introducción en el año 2000. Después ya 2007, 2008 aparecen los sistemas operativos, tanto de iOS como Android. Y el iPod, ¿no? que es algo que parece olvidado en el tiempo, fue algo relativamente reciente que apareció y desapareció. En el medio tuvimos en la agricultura, ahí sí un incremento de todo lo referido a agricultura de precisión, por lo menos de mapas de Rindo, tratar de entender por dónde abordar el tema. Y nuevamente, viendo la potencialidad de la transgénesis y como también motivo de orgullo para APRESID, porque fueron un grupo de productores de APRESID que empujaron la formación de Bioceres, sin pensar que iba a ser Bioceres hoy y estar en la bolsa, de la misma manera que sin pensar en don Mario dónde iba a estar. Era el interés de ver que había potencialidad y de qué manera poder interactuar, generar actividad desde la visión profesional. En el 2005 ahí figura Solapa 4, S4, que fue Agrimax, se absorbió ahí adentro y también en el año 2002 formamos la regional APRESID Pergamino Colón. Todos estos temas que hoy estoy relatando y que vienen muchos vinculados al agro empiezan también a tener un derivado en lo social. Ahí aparece el Centro Providencia, donde también estoy involucrado, que es una franquicia CONIN, que viene producto de la interacción en APRESID en un plan de fortalecimiento de la red CONIN en el 2006, que asumí la responsabilidad institucional junto con Pilu en ese momento de representar a APRESID en ese plan de fortalecimiento, y eso me llevó a conocer que había un centro CONIN que prevenía malnutrición infantil en Pergamino, y lo que hicimos fue institucionalizarlo. Y finalmente, y acá estamos, y vinimos bastante rápido en el vehículo del tiempo,
ya en el 2001, en el 2012 aparece el IFI, que es hoy pasar la potencialidad en el cambio de las comunicaciones. Y acá, ¿saben en qué año se creó o se descubrió el LED, que hoy es difundido masivamente en iluminación? 1962. Esto lo pongo a propósito para marcar que muchas veces lo que uno siembra no nace como un cultivo a los 10 días. Es como el bambú, que a lo mejor necesita 5 años para emerger, o sea, el tiempo, y nosotros lo sabemos muy bien desde el punto de vista de sistemas, si uno tiene claro el objetivo, es perseverar en el tiempo e ir profundizando. Ahí pongo en lo agronómico, yo para avanzar un poco más rápido y poder dar tiempo después a las discusiones, en lo agronómico, ahí empieza a ver todo lo que es la integración de todos los elementos que hacen a la agricultura de precisión, pero también en la robótica, todas las posibilidades que da hoy lo que denominamos AgTech. Y desde el lado, ya de lo personal y habiéndome retirado profesionalmente, ya les habla un asesor técnico retirado. Yo tomé la decisión, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero tomé la decisión por entender la complejidad del mundo que teníamos y la necesidad imperiosa de una profunda actualización continua, con el grado de responsabilidad que tenía con los clientes, que prácticamente era ya de más de 20 años. Me fui despidiendo de cada uno, no sin dolor, dejando la profesión y empezando para aquellos que saben lo que es el rugby, jugando el tercer tiempo, que es seguir con la misma lógica de la visión del asesoramiento agrícola, el asesor agrícola, el ingeniero agrónomo, para ponerlo donde arrancamos. Y bueno, constituyendo esta Fundación por Pergamino, trabajando en desarrollo local integral, que llevó junto con la Municipalidad y la UNOVA a desarrollar un polo de innovación tecnológica y también alguna actividad nueva como es Tomorrow Foods, dedicado a la parte alimenticia, trabajando en proteínas vegetales. Este relato, y que lo vemos en la película, es una narración de una vida de laburo, de un asesor técnico, de un ingeniero agrónomo, mirando las oportunidades, y acá voy marcando los círculos de lo que fueron las distintas olas que tuvimos que barrenar en esa época, y que si uno tenía ganas de mojarse podía hacerlo, como fue el tema de la siembra directa y la soja, la transgénesis a través de la biotecnología, el tema de la agricultura de precisión e incluso hoy llegar a la alimentación. O sea, si uno cuando recibió el título en la universidad podía decir que iba a ser, la verdad que no tenía la menor idea. Pero sí agradezco la buena formación profesional que me dieron y el tener la inquietud, y esto lo pongo como ejemplo de lo que viene ahora, que es una buena y una mala. Hay un chiste normalmente que se hace que te dicen tengo una noticia buena, una noticia mala, que yo para los que juegan al golf te dice tengo una noticia buena, decime la buena. Y el paraíso está lleno de canchas de golf espectacular, el green fee es gratis, en el hoyo 19 te dan bebidas, todo. ¿Y cuál es la mala? Tenés salida mañana. Entonces, esto es de alguna manera a lo mejor la visión desmoralizante que puede tener hoy a lo mejor algún profesional. Si les hablo particularmente los que nacieron después de los 90, por supuesto que para todos, pero para ellos, como se lo puedo transmitir a mis hijos, a lo mejor la mala noticia o lo que uno ve es que hay exponencialidad de eventos, nuevas actividades e interdisciplinidad como una necesidad o como un contexto prácticamente obligado para trabajar, y a lo mejor uno no tiene la formación, pero también hay un montón de oportunidades que lo puse en verde. TCAG01, fotosíntesis, parece un avión o alguna clave. En definitiva son las 4 bases del ADN y el 0 y 1 del sistema binario, o sea, vida y digitalización nos encuentra a los ingenieros agrónomos en el ojo de esa tormenta, que para nosotros, como ustedes saben, el ojo de la tormenta es calma,
con todas las oportunidades de aprovecharla para ir hacia adelante. Y ahí viene Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, robotización, tecnología de procesos. Y dejé la tecnología de procesos a propósito para engancharlo con lo que va a ser la buena, que es todas las oportunidades que tenemos como profesionales del agro para el futuro. Y yo no me atrevería a decir el camino como no me atreví sinceramente a poder definir cuando me recibía qué iba a hacer o dónde iba a llegar. Uno tenía como renovados intereses y la energía puesta ahí, y eso es lo que yo les quiero transmitir acá. Si tecnología de procesos es uno de los grandes desafíos, nosotros manejamos sistemas de producción y eso valora muchísimo al ingeniero agrónomo. Sale de la receta, no hay receta, hay sistemas de producción, hay biomas. Hoy se escucha mucho la palabra biomas en todos los productos naturales, pero nosotros tenemos el bioma más rico en el campo donde trabajamos, que es la biología del suelo y que poco conocemos. La economía circular y la bioeconomía como elementos relacionados donde tracciona la vida en la actividad, pero también una obligación a esa sustentabilidad buscando en la actividad profesional y las actividades que emprendamos, esa economía circular que evita tener desechos. Dentro de la bioeconomía, la biotecnología, los biomateriales, los biocombustibles, todas oportunidades para profesionales de la agronomía, la agricultura de precisión, sin duda, la nanotecnología y finalmente alimentos y trazabilidad. Todo esto está puesto como un gran estímulo que alguno de ustedes dirá, pero bueno, no me estás diciendo nada. Bueno, te estoy diciendo todo. Circulando, caminando, estando en estos temas, las oportunidades profesionales para un ingeniero agrónomo con la idea de sustentabilidad en sus tres ejes, como hablamos siempre, productivo, ambiental y social, son enormes. Pero quiero terminar con algo que termine de salir de ingeniero agrónomo, porque antes que ingeniero agrónomo, antes que veterinario, antes que médico, antes que camionero, antes que cajero de un banco, soy ciudadano y tengo una responsabilidad. Muchas veces la sustentabilidad en sus tres ejes se piensa que es una responsabilidad de la agronomía, del productor agropecuario, y es la responsabilidad de los ciudadanos para el mundo por venir. Por lo tanto, me gusta compartir y les recomiendo, si puedo hacerlo, que vean ese TEDx Amazonia de Bernardo Toro, que él habla del paradigma del cuidado como un cambio de lo que es el paradigma del éxito. Y él habla del cuidado empezando de la persona, que eso uno lo entiende rápidamente, de cuidarse en cuerpo, espíritu e intelecto, de los cercanos, que es cuidar a los afectos, a los amigos, a la familia. Pero lo más importante acá para transmitir, y ahí está la responsabilidad que tenemos como profesionales del agro, pero como ciudadanos, es de los lejanos, que es, yo diría que acá hay muchos lejanos en esta reunión para mí, porque hay gente que veo habitualmente, pero no están en el círculo de los cercanos, y que es creando y cuidando instituciones. Fortalecer instituciones es un punto muy importante porque son las instituciones las que pueden torcer una política, no es a título individual que se puede hacer. Y de los extraños, que para la Argentina nosotros tenemos 43 millones de extraños, por decir algo, que es aquellos que sabemos que están en el territorio pero que no necesariamente conocemos, es trabajar para generar abundancia de servicios públicos y bienes en cantidad y calidad, que es trabajar en la educación, la salud y la seguridad. Y termino con esto, en el panel anterior que estuvo el doctor Andrade, también con una visión del rol del profesional, surgió una pregunta respecto a lo que se podía hacer, por ejemplo, en el tema de la educación. Y por supuesto, si uno aspira a enfocar o encarar al elefante en su conjunto, es muy difícil o inabordable, pero uno puede empezar a trabajar por la planta de los pies, por la cola, por los colmillos, y todo suma. En este momento la regional APRESID con la Escuela Agrotécnica de Pergamino, invitando al INTE, invitando a la UNOVA, o sea, a las instituciones, generó para la educación técnica un curso
de capacitación para operarios agrícolas de maquinaria, pero orientado a la agrónica, con el objetivo que esos chicos de séptimo año salgan con una especialidad. Pero eso implica no simplemente asistir al curso, listo y tengo este... No, es de altísima exigencia, es para el que quiera, van los sábados y eso es lo que va a generar transferencia de educación, en este caso para chicos que salen de la escuela agrotécnica, pero podría ser en cualquier otro nivel de educación en la medida que nos involucremos. Así que con esto termino y me gustaría así ir a una respuesta de preguntas, debates. Agradecido por su atención. Muchas gracias. Lo que les pedimos es que vayan levantando la mano, les vamos a acercar el micrófono, así quedan las preguntas registradas. Gracias. Hola César, buen día. César, ¿cómo hacemos para atraer más gente y capacitarla en el campo? Y de esta manera también generar grupos afines y que esto pueda ser exponencial para dar respuesta a la creciente demanda no solo de alimentos, sino de trabajo que tenemos hoy en día. Sí, incluso tuve la oportunidad de estar en el anterior y también surgió este tema y vuelvo a mi visión es, primero hay una cuestión de escalas, ¿no? Uno pretende que, por decirlo así, el Estado defina que la educación y bueno, sí, debería ser, pero si no es, yo tengo que abordar ese elefante y por eso es tan importante las instituciones. Y ahí cuando yo lo hago, yo siempre refiero hay un refrán chino que dice, mantén tu vereda limpia y la calle estará limpia. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, yo limpio mi vereda y la calle va a estar limpia y en la medida que otros hagan lo mismo va a estar limpia. Pero muchas veces lo que pasa hoy en día es que uno ve, inclusive de la sustentabilidad, que no pasa eso. Yo digo, Pergamino tenemos casi 60% de la superficie del partido, 350.000 hectáreas agrícolas, donde predomina el cultivo de soja. Está el INTA, está la UNOVA, hay una regional Presid, hay 2 CREAS y bueno... uno transmite los principios, uno hace lo que hay que hacer, pero hay otras decisiones y bueno, ahí es donde, por un lado, la institucionalización es muy importante para poder entre todos abordar eso. Y después están las acciones a nivel individual, la responsabilidad que tiene cada uno para saber qué hacer. Yo creo que un rol como profesional, en este caso del agro, pero podría ser un médico, lo primero de todo es la honestidad intelectual. O sea, uno tiene que tener honestidad intelectual, uno sabe lo que tiene que hacer. Yo lo planteo en lo personal, yo en un momento tomé decisión, yo no tomé ningún asesoramiento que la labranza formara parte de ese sistema de producción. Pero no criticaba al dueño, o sea, le decía, mirá, no estoy de acuerdo con esa visión o con la acción. Por lo tanto está la responsabilidad individual y después el otro tema es cómo trabajamos la interdisciplinaridad, a nivel de técnicos, pero la interinstitucionalidad. Hoy es todo el mundo habla de poder generar consensos, trabajar, y con la experiencia en todas estas organizaciones, que algunas inclusive ahí no puse, porque para no, como puede ser lo que es hoy Pergamino Ambiental, que es un grupo de organizaciones que venimos trabajando desde el 2009 con el tema de todos los tratamientos fitosanitarios, que presentamos un proyecto de ordenanza en el 2009, incluso con una audiencia pública como requiere la ley, estuvo cajoneada 3 años y apareció de repente una posible ordenanza de manejo de fitosanitarios presentado por un grupo de personas, a lo mejor con mucho sentimiento, pero con muy poca ciencia. Armamos un proyecto de ordenanza, quedó cajoneado y cuando salió, lo único que le agregaron es copiaron y pegaron lo nuestro con la zona de exclusión, como si fuera la gran solución. Y todo eso se pudo haber evitado. Estoy hablando del 2009. 2009 acá en el Congreso de Presid hubo un panel de impacto ambiental de los agroquímicos en la salud humana y el ambiente, donde vino Lino Barañao, donde estuvo Sapsay, y donde todos estos temas se hablaron y donde estamos hablando en el 2019 lo mismo que hablamos en el 2009. Y muchas veces quedamos ahí como un engranaje con el diente roto, es porque no tomamos el tiempo de dedicar institucionalmente mi tiempo a mi institución
para interactuar con otras instituciones, perseverando en el tiempo con un objetivo a largo plazo. Y eso en un país cortoplacista, agobiado impositivamente, agobiado con incertidumbres de todo tipo, siempre es como que es lo primero que se deja de lado y es lo primero que se debía fortalecer, porque es aquello que va a construir la sustentabilidad que estamos pensando. Entonces, yo digo, siempre hay que empezar en el pago chico. La ventaja que tenemos viviendo, en mi caso en Pergamino, y muchos de los que están acá, en una ciudad de 100.000 o menos habitantes, es que nos conocemos todos y hay que trabajar y hay que dedicar mucho tiempo. Esa sería la mala noticia. Hay que dedicar mucho tiempo a hablar, a escuchar, no necesariamente imponer, pero implica la sustentabilidad. El tiempo es un factor muy, muy importante y hay que trabajar en ese sentido. Creo que no te contesté la pregunta, pero no, porque la respuesta para mí está en estas acciones y no en un tema específico, que puede ser necesario, pero cuando estas otras acciones estén en marcha. Yo te lo pongo así, vos tenés desafíos que son tus necesidades para alcanzar una visión. Después vas a tener, si ya tenés esa visión, vas a plantearte objetivos y acciones y ahí es donde vienen a lo mejor las respuestas que vos me estás pidiendo, qué podemos hacer en esto, en lo otro. Bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero tienen que estar en un proyecto integral de visión de mediano plazo, si no terminan fracasando, porque cuando hay algún inconveniente eso se deja de lado. César, yo te voy a hacer una pregunta, bueno, viéndote desde afuera, obviamente que lo tuyo es un caso bastante particular porque el trabajo que has hecho tanto como técnico como empresario, que hay que tener capacidad diferente, digamos, para ser técnico, empresario y mucho trabajo como en las instituciones. Uno viéndolo, lo que uno piensa cuando piensa en el rol del asesor o del agrónomo, digamos, pero en la parte del asesor, que muchas veces es en lo que estamos fallando, en el combo productor-asesor, porque hay una forma bastante buena de hacer las cosas, pero le hace un poco porcentaje del campo argentino, digamos, en algunos aspectos. Entonces uno se frustra un poco por eso. Cuando te escuchamos acá, daría la sensación de que el camino son las instituciones, y para los que hemos estado trabajando en instituciones y estamos trabajando en instituciones, el potencial de frustración es altísimo, y la pregunta es más que nada si podés hacer alguna aclaración sobre la parte personal de cómo lidias con esa frustración de trabajar con las instituciones para lograr lo que querés. Bueno, 3 cositas a ver si me puedo acordar en el orden que lo dijiste. Primero te agradezco, pero acá no hay una persona excepcional, una mente así, un tipo que... Lo digo con honestidad, y agradezco, Agustín, tus conceptos, pero en realidad yo tuve la oportunidad de formarme en una escuela pública con una alta excelencia, tener excelentes socios, que eso es algo muy importante. En la vida los socios lo hacen todo, desde que yo mi mujer para formar la familia, los socios con los que armé la empresa. Solo no se hace nada, si estamos hablando de interdisciplinaridad y todo, solo no se hace nada. La interacción público-privada es vital, por eso es tan importante estar en las instituciones. Entonces, este es un aspecto primordial. Yo creo que uno le ha puesto mucho trabajo y en eso sí, creo que hay que tenerlo claro, es mucha dedicación, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero inclusive si uno mira ahí y decís, bueno, son infinidad de instituciones, muchas se han ido delegando, ¿no? Yo en Indomario soy accionista, pero no tengo ningún tipo de participación ni decisión. Vos me preguntás tal o cual cosa, no sé, sí. Tengo idea porque hay asambleas y demás, pero no el detalle que podía tener cuando arrancamos, a eso me refiero, pero la idea es ir delegando también. Y respecto a la frustración en las instituciones o como técnico, que uno ve que se hacen cosas que no son, bueno, yo digo, el mejor momento para haber empezado con un sistema de producción en siembra directa fue hace 30 años. El segundo mejor momento es ahora, el que no empezó. Porque en la medida que uno no empiece, el sistema no se construye. Y de la misma manera, cualquier actividad emprendedora tiene también esos valles de la depresión en cuanto a lo que yo pensaba y quería hacer y lo que no se da. Y en la interacción público-privada es demoledor, pero es tener claro el norte, siempre sumar socios positivos, generar
ir generando los tiempos, y esto no es una fórmula del éxito. Hay fracasos. Yo comento lo de Pergamino Ambiental, ya son 10 años de trabajo. Nosotros en Pergamino tenemos 100 metros de zona de exclusión. No podemos lograr que se habilite un centro de acopio temporario. No hay ninguna... son ininteligibles las razones para no hacerlo, ¿no? Yo el otro día los consulté a ustedes, había visto el de Chacabuco. Pergamino, que hace 10 años que tiene esto, todavía no lo puedo hacer. ¿Viste? Son esas cosas, pero hay que perseverar. Digamos, tenés que ir, viste, qué sé yo, respirar, algunos respiran, qué sé yo, otros agarran no el perro, pero qué sé yo, algún tacho a patadas, no sé. Hay que calmarse y hay que perseverar. El perseverar es encontrar el vehículo para que en algún momento la verdad aflore y bueno, eso es vivir en comunidad, porque somos diversos, pensamos distintos, pero la mejor manera de comunicar es con el ejemplo. Cuando vos haces lo que decís todo el tiempo, son muy poco vulnerables. O sea, podés transmitir claramente un gran mensaje y eso a la larga la mayoría de la gente se suma y lo quiere ver, porque lo quiere hacer. ¿Alguno más? ¿Otra pregunta? Si no, me tomo el atrevimiento de participar, ya que tengo este micrófono acá. Uniendo un poco con lo que planteó Andrade, y ahí hablamos de la formación de los profesionales, en la etapa de formación. Yo veo que en el recorrido de tu historia profesional y laboral, si bien los cambios han sido abruptos, ha habido lapsos de 5, 10 años para cada una de las irrupciones que generaron los mayores cambios. Y ahora parece que los tiempos se acortan cada vez más, entonces los que estamos en la academia no damos abasto y los programas quedan obsoletos, son obsoletos y no se reforman. ¿Cómo pensás vos que tiene que hacer el profesional que se está recibiendo en estos días para intentar seguir este tren y estar medianamente en la cresta de la ola? Bueno, así como yo mostré esa línea de tiempo donde puse los distintos apariciones o irrupciones tecnológicas en el tiempo, ahí en el año 82 la manera de actualizarse que había era leyendo alguna revista si te llegaba, del exterior, con un Agronomy Journal, alguna publicación periódica. Vos hablabas de Chacabuco a Buenos Aires, levantabas el teléfono de Entel y te daban 2 horas de demora para la comunicación, ¿no? Esto nos vamos olvidando, pero había 2 horas, habló de Chacabuco o Pergamino, ¿no? O sea, ahí nomás de la capital y eran 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que sí, se avanzaba más lento, pero también los medios que tenían eran más lentos. Hoy las posibilidades son enormes, por eso es tan importante la interdisciplinaridad. Uno no puede aprender de todo y saber de todo. Lo que tiene que saber, como bien planteaba Fernando, es poder, en ese río fresco, decía él, que es la permanente innovación, saber buscar y ahí buscar las complementariedades, la interdisciplinariedad. Y el problema a lo mejor que tiene la universidad es que arma programas como diciendo, bueno, vamos a parar la pelota acá, para la pelota, arma programas, discuten 6 meses, no te digo un año, a veces discuten 3 años, ¿no? Pero para la pelota 6 meses, y en 6 meses cambió todo. Y hoy, inclusive en la escuela secundaria, que es lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que es muy auspicioso y ojalá se instale, porque eso va a descontracturar todo lo que es y dar la posibilidad a la creatividad, a poder interactuar, a crear. Hoy no es necesario saber, inclusive todo, como en algún momento se planteaba con la Enciclopedia Británica, y tener todo ahí, o tener la mayor cantidad de libros. Hoy está todo disponible, inclusive hasta mucha gente se está cuestionando si aprender un idioma no. Ya vos empezás a tener sistemas que te permiten interactuar en el idioma que sea. Los cambios son fabulosos y no es que uno dice, bueno, me perdí el partido, no. Casualmente tenés que entrar en el partido, empezar a transpirar y va a haber siempre oportunidades, porque el ingeniero agrónomo, ¿qué va a aportar? Va a aportar una visión del cultivo, por eso es tan importante la formación básica y después mantenerse actualizado en el campo, en las actividades que hace,
Yo hablo de la agricultura, pero lo mismo pasaría en la ganadería, en la parte mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, todo es más rápido, pero tenemos mucho más acceso a mucha más información, mucho más rápido, y va a ser más rápido todavía. Correcto. No te dejé tranquilo para vos, para la universidad, pero... Los plazos de 3 años son lo normal, no 6 meses, ojalá fuera. Tienen que cambiar, Pablo, tienen que cambiar. Si lo ven, tienen que cambiar. Ustedes mismos tienen que patear el tablero, porque es inevitable. Yo creo que el conocimiento te permite estar primero en el lugar que quieras estar, ¿no? O sea, yo creo, en lo particular, yo disfruto mucho estando en el campo, que es como viendo el paciente. Pero también en muchos momentos de la vida no estuve en el campo, o sea, porque estaba en varios campos, viendo el paciente a lo mejor muy rápido, viste, la típica visita de médico, tenía que ir, tomar decisiones. Pero hoy en día muchas de esas cosas, como vos decís, van a podernos dar herramientas para tener más tiempo de pensar, tomar decisiones, porque voy a tener más cantidad de información. Y los roles, como yo comenté al principio, por la propia definición, son enormes. Todo lo que se abre, yo lo pongo esto como un desafío, de la industria de la alimentación. Nosotros todo el tiempo generamos productos, nosotros, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la digitalización y desde el punto de vista de la fotosíntesis, nosotros gerenciamos fotosíntesis. La oportunidad de transformar esa fotosíntesis basada en una economía circular en el propio campo para generar la mayor cantidad de productos con valor agregado es inmensa. Ahora vos me decís, bueno, dame un ejemplo. Bueno, te puedo dar mi ejemplo, lo que te comenté de las proteínas vegetales, que uno ve que empieza a haber una demanda fenomenal, pero hay montones de oportunidades y a veces uno no tiene conocimiento, pero se tiene que juntar con otros, averiguar, curiosear, empezar a construir una visión, un ideal y ponerse a trabajar. Por eso digo, si ustedes se ponen en un ingeniero agrónomo del año 82 y todo lo que pasó después, no lo teníamos en el radar, Sí, iba más lento, pero había que elaborar mucho igual. Y era más lento el transporte, en el Falcon para hacer un viaje que hoy a lo mejor lo hacemos en 2 horas, tardamos 3 horas y media, y bueno, a lo mejor eso te llevaba 1 hora y media más o 3 horas más por semana. El celular, hoy... todo, te pones nervioso si no te llega un mensaje y vuelvo a repetir, 2 horas en una comunicación en ciudades a 200 kilómetros. Por suerte, yo digo, y si uno pudiera, ojalá uno pudiera tener de vuelta hoy la posibilidad de recibirse de nuevo de ingeniero agrónomo, porque va a ser muy apasionante y nosotros hemos tenido, nuestra generación, la suerte de vivir estos cambios y de disfrutarlos. Fue algo apasionante y va a ser más apasionante todavía. Yo no lo veo con temor, lo veo con entusiasmo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Me dejan todo a mí, gracias. Retomando un poco lo de Esteban y lo de la frustración. ¿Cómo pensás que tiene que ser el rol de esta interacción público-privada? Hasta ahora venimos light, por decirlo de alguna manera, proponiendo alguna ley que promueve, nada coercitivo. Estamos frente a un momento bisagra en el cual hay que hacer cambios más drásticos y eso requiere un rol del Estado más presente o no. La interacción público-privada, lo primero que requiere, como en cualquier actividad que voy a interactuar con otro, es primero mirar o pensar en la viga en el ojo propio antes de ver la paja en el ojo ajeno. Digo esto por experiencia y interinstitucional. Muchas veces desde el privado, que en realidad es el que tracciona, y en esto hay que tenerlo claro, la locomotora es el privado, no es el público. El privado pone sus recursos, el público no pone sus recursos, el privado tiene exigencias, el público no las tiene, pese a que tiene objetivos, pero no tiene una presión por cumplirlo, por lo tanto la atracción tiene que venir del privado. Pero en la interacción público-privado tengo que hablar con otro y entender los ritmos del otro,
por qué piensa como piensa, sus temores, pero también entre privados muchas veces la interacción implica tener algún grado de metodología de trabajo, de puesta en común y de perseverar. Uno espera soluciones fáciles, rápidas, como ocurren a lo mejor en las decisiones que uno toma en la empresa. ¿Por qué? Porque bueno, los recursos son propios, yo tomo todo el riesgo, si me va bien, y si me va mal, veré cómo lo explico. Pero en este caso es muy importante en la interacción privada primero, tener esa perseverancia, esa metodología de ir buscando esos resultados tempranos que permitan generar confianza. Todo el desarrollo de capital social es generación de confianza, y generar confianza es, no hace falta que el otro me diga algo, yo ya sé cómo va a actuar, cómo va a pensar, y eso se va construyendo. Y si todo el tiempo estamos destruyendo esos vínculos por conflictos, por lo que fuera, es muy difícil. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil, es muy difícil también lograr la interacción público-privada, aún con los sapos que uno se tiene que comer, vale la pena, porque en la complejidad del mundo en que vivimos no hay posibilidad de abordar la solución de los problemas si no es mediante la interacción público-privada y trabajando en red en forma perseverante. Por lo tanto, no es algo que solucioné y terminé, es de acá hasta que pase del otro lado de la pelota grande, como dicen, que sería el mundo, ¿no? Estamos arriba, después estamos abajo. Bueno, muchísimas gracias, César. Estamos por cerrado el taller. Gracias a ustedes.